Ya buen tiempo porque las primeras tres preguntas, hace más de una semana, hoy, y hoy hace una semana que se enviaron estas primeras tres preguntas en las notas que escribí a mano. Y hoy ya hace una semana, lo envié un viernes, creo, un viernes en la mañana. Y estas otras dos, la 4 y la 5, las envié el lunes. Sí, entonces, además que el taller es para entregar el martes de la próxima semana. Entonces ha habido un tiempo considerable, ¿cierto? Nos podemos quejar de todo menos de tiempo, ¿no? Para los que les gusta la quejarse, sí, los que tienen el hábito de quejarse, puede quejarse, pero por tiempo no, porque yo creo que ha sido suficiente. Se pueden quejar del clima, del profesor, de los compañeros, de la situación del país, etcétera, pero por lo menos por tiempo no. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de la clase de hoy? Fundamentalmente, dar las herramientas, pues, para hacer el punto 4 y 5, bien, que en definitiva se usa lo que hemos aprendido en el transcurso de esta unidad 2. Listo. Tenemos que saber hacer operaciones con fracciones, tenemos que saber simplificar expresiones algebraicas, hay que saber factorizar, bien, para hacer por ejemplo, este punto 4. Entonces la idea es eso, que ustedes tengan hoy esas herramientas. ¿Listo? ¿Todo el mundo está ok? Sí, señor. Sí, profe. Sí, porque miren, yo tengo un vecino, ¿sí? Bueno, tengo unos vecinos y resulta que hay un niño, pues tiene como 10 años, ¿no? Y ellos se dieron cuenta que yo soy matemático. Imagínense lo que me he ganado, ¿no? Todos los días me están escribiendo por el WhatsApp para que le ayude a hacer las tareas al niño de 10 años. ¿Sí? Entonces yo voy pues y le ayudo en los tiempos que tengo libre. Entonces él estudia en un colegio público y le ponen una cantidad de problemas ahí, de ejercicios y todas esas cosas. Entonces yo le pregunto a él, bueno, ¿y usted qué aprendió en la clase? Pues, y resulta que no, que es que el profesor no les da clases, que les mandan unas guías y un documento, unas cuantas páginas ahí explicando el tema y ya les ponen a resolver todo eso. Y yo me quedo aterrado, ¿no? Porque si no ven ni siquiera clases solo con unas guías. Tremendo eso. El sistema educativo virtual ahora. Simplemente consta de mandar unas hojitas ahí, unas guías, y ya ellos verán cómo se defienden. No sé si a ustedes les pasa con algún familiar. Bueno, ojalá eso mejore. Bueno, Eso es entonces, verdad, profe. Es verdad porque tengo mis primitos que están en el colegio, no les hacen clase y solamente les mandan el taller para que lo suban a la plataforma y si no la suben pierden el año. Así le dicen. sí. Entonces, como quien dice, haga eso como pueda, o pague, o quien le resuelva eso y ya. Chao. ¿No? Y el problema es cuando ya estén en niveles más superiores, ya por lo menos en quinto, sexto, séptimo, que van a empezar a ver como cosas más importantes y un poquito más difíciles, y si no aprendieron lo básico. Y para Ahí. 11, que en las pruebas, ICFES a veces salen son cosas así de que uno ve en grados inferiores, en cuarto, quinto. Sí, exacto. Entonces ahí van a tener problemas. Eso va a cobrarse después, ¿sí? Y la matemática que es muy buena para cobrar las cosas. Y una cosa que usted no aprendió bien, más adelante se las van cobrando. Entonces es un problema tremendo y esa es la educación pública de nuestro país, para que ustedes vean. Por lo menos la educación de nivel de, de escuela y colegio, ¿no? Es la más, digamos, la más lastimada, pues. Sí. Además que ustedes se pueden mirar el pago que tienen los profesores de esos niveles educativos es muy malo y además de eso ni siquiera pagan puntualmente, ¿sí? Yo tengo amistades, pues, tengo una amiga que es profesora de inglés
Y ella dice que a veces se le demora 3 meses el salario en llegar, ¿no? Trabajan para el Estado, profesora de colegio público. Entonces, claro, es que, digamos, no hay casi recursos para los colegios. Las universidades gozan un poco más, o los institutos de educación superior gozan un poco más de recursos, ¿sí? Tienen un poco más de orden, pero los colegios públicos sí, tremendo. Bueno, para que esto no parezca aquí una clase del estudio social de la educación de nuestro país, más bien empecemos a resolver ecuaciones, ¿cierto? Pero este taller es un taller sencillo, y más aún con el cese que tuvimos intermedio ahí, que no pudimos avanzar en algunos temas. Entonces se perdieron algunas clases, ¿no? Se perdieron algunas clases, pero bueno, se recuperó solo una semana, una clase nomás. Yo creo que perdieron como 2 clases. Bien, entonces vamos a empezar pues a dar las herramientas para resolver estos sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿qué es una ecuación? Bueno, tenemos varios tipos de ecuaciones. Yo voy a estudiar aquí ecuaciones lineales y las cuadráticas. Sí. Ecuaciones, lineales. O mejor dicho, dejémoslo así. Entonces hay 2 tipos. Lo tenemos por acá. Lineales. Y están aquí cuadráticas. Listo. Estos son los dos tipos que vamos a estudiar, que es lo que establece nuestro contenido programático. Entonces veamos qué es una ecuación lineal. Pues una ecuación tiene fundamentalmente 2 elementos. Tiene una incógnita, ¿sí? Incógnita es algo que no conocemos, y hay una igualdad, ¿no? Hay una incógnita, que la denotamos con la letra X, ¿sí? Es un valor numérico que no conocemos, pero ese valor tiene que satisfacer una relación. Por ejemplo, esto es una ecuación lineal, 3x más 5 igual a 17, ¿sí? Por ejemplo. Entonces aquí tenemos la incógnita, que es x, y tenemos este elemento, un igual, ¿sí? Entonces buscamos un número, y cuando lo sustituya aquí, donde está x, pues cuando haga la multiplicación 3 por ese número, más 5 de 17, ¿sí? Y se dice que es lineal porque aquí aparece la x, ¿sí? La incógnita, pero la x está elevada a la 1. Mejor dicho, no tiene exponente, ¿sí? Cuando no aparece exponente, está elevado a la 1. Entonces, en esos casos decimos que la ecuación es lineal. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros? Vamos a estudiar algunas técnicas para despejar x. O sea, para saber hacer unas cuentas, ¿sí? Aquí dejo unos 3 puntos suspensivos y a la final yo puedo decir x tiene que ser igual a tal cosa. ¿Cuánto vale x? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Cuál es la ecuación cuadrática? Un ejemplo de una ecuación cuadrática. Ya es cuando aparece el x, por eso se llama cuadrática. Aparece el x como incógnita, pero aparece elevado a la 2 en la ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de una ecuación cuadrática es bueno, la que ustedes vieron en el libro o en las notas que hice, o esta. X a la 2 más, por ejemplo, 5x, a veces ya hicimos algo así, más 6, igual 0. ¿Sí? Esto es cuadrático. ¿Por qué? Porque la incógnita aquí es x, y x está elevado el mayor exponente de x en esta ecuación es 2. Está elevado a la 2 o elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por eso se llama ecuación cuadrática. Aquí. Y aquí pues aparece x a la 2 y aparece x a la 1 también, ¿no? Tiene una parte cuadrática y una lineal. Entonces, estas cuadráticas son un poquito más complicadas de resolver, pero la idea es la misma. Buscamos un número que cuando lo sustituya aquí, se satisfaga la igualdad a 0. Por ejemplo, a ver, para ser exactos, ¿qué me refiero? Tenemos que buscar un número, ya sea fracción o número entero, o
natural que satisfaga esta ecuación. ¿Sí? ¿Cómo así que la satisfaga? Piensen en este número, x igual a 1. ¿Será que ese x igual a 1 satisface la ecuación? ¿Cómo respondo eso? Pues tengo que ver si cuando sustituyo x por 1 aquí en la ecuación, eso da 0. Sustituyamos x por 1. Entonces en la primera parte me daría 1 al cuadrado más 5 por 1 más 6. ¿Eso da 0? Claramente no, porque estoy sumando, es distinto de 0, porque miren, 1 más 5, 6, más 6, 12. Dio distinto de 0, entonces este no es solución. ¿Alguien sabe cuál es la solución? ¿O alguna solución? Resulta que las cuadráticas tienen generalmente dos soluciones. ¿Sí? Por ejemplo, ese x no sirve, pero ¿qué tal si probamos con x igual a menos 2? ¿Será que esto es solución? Esa es la pregunta, ¿es solución? ¿Qué quiere decir que sea solución? Vuelvo y repito, cuando sustituya x por menos 2 en la ecuación acá, se satisfaga que eso es, cuando sustituya aquí esta parte, que eso dé 0. ¿Sí? Entonces veamos, la primera parte me haría menos 2 al cuadrado, ¿sí? Porque donde está x coloco menos 2, ahí ya coloqué un paréntesis para indicar que el menos 2, todo completico le está elevado al cuadrado, más 5 por menos 2 más 6. ¿Será que eso da 0 o no? Si da 0, pues es solución, si no, pues no. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? Pregunto yo al grupo. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 4. Casi. Porque menos 2 al cuadrado es 4. menos 2. Eso, es menos 2 por menos Menos 2. 2. Menos Y por por menos da más. decirnos, menos por menos da más. Entonces, eso da 4 esa primera parte. Entonces, miren, aquí tenemos que aprender a sacar las potencias, no olvidarnos, ¿no? Porque nos lo están cobrando. A ver, ¿por qué se borra lo otro? Bueno, ya que se borre. Entonces me haría, voy a pasar de aquí hasta acá. ¿Listo? Entonces me daría la primera parte 4 y 5 por menos 2 da menos 10, porque más por menos es menos. Entonces aquí me da menos 10 más 6. ¿Y cuánto dan esas cuentas ahí? A ver. Por ejemplo, yo puedo sumar los números positivos primero. 4 más 6 es 10. Y 10 menos 10 es 0. Entonces eso da 0. Conclusión, x igual a 2 es solución. ¿Es solución? Respuesta. Sí, porque ya lo verificamos. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, sustituimos x por menos 2 y vimos que eso da 0. Tenía que dar 0, entonces sí es solución. ¿Listo? Ese es el concepto de solución. Y como les decía, las ecuaciones cuadráticas generalmente tienen dos soluciones. ¿Sí? Como su exponente lo indica, como está es de grado 2, entonces dos soluciones. De hecho, hay un teorema que se llama el teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? Él dice que esta ecuación cuadrática en realidad siempre tiene dos soluciones. Solo que esas dos soluciones, alguna de ellas, puede ser un número que no es real, son los números imaginarios. ¿Sí? Es un campo numérico más grande que los reales. Se denominan así, los números complejos, con la letra C. Y entonces son números de la forma A más BI, donde I es la unidad imaginaria. ¿Sí? Sin embargo, nosotros no vamos a entrar a estudiar estos números. A y B son reales. Es el campo de los números complejos. Es el más grande ya que los reales. Pero no, nosotros no estudiamos este campo, solo llegamos hasta los reales. Y por eso yo digo que las cuadráticas tienen generalmente dos soluciones. Es decir, que no siempre. Porque cuando sean soluciones imaginarias, complejas, para nosotros, que nuestro mundo es el campo de los números reales, no sería solución, ya que nosotros no estudiamos ese campo numérico. Bien, entonces aquí coloco 2. Entonces, aquí la misma idea. ¿Cuál sería una solución de esta ecuación lineal? Pues es un número que cuando lo sustituya ahí me dé la igualdad, ¿no? ¿Qué número coloco aquí para que me dé esa igualdad? Para El que 4.
Eso, el 4, ¿cierto? 4 por 3, 12, más 5, 17, entonces X tiene que ser igual a 4 y esa es solución. ¿Sí? Entonces ya tenemos claro cuál es el concepto de solución. Ahora la idea es buscar, cómo buscar esa solución. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar operaciones de despeje, hablando en el caso de las lineales. Bien, ¿cómo despejar? Porque, por ejemplo, ahí la compañera, tal vez usted ya sabe y despejó, ¿cierto? O lo hizo a ojo. ¿Cómo lo hizo usted? ¿Con una intuición o a ojo? Pues, profe, porque pues sí, es como más fácil, ¿sí? Si usted sabe que, digamos, tiene el 5, esos dos números tienen que darle 12 para que pueda dar 17, entonces ya es como más fácil, pero obviamente una ecuación, digamos, más compleja, pues obviamente hay que despejar porque así abajo no se puede. Pues sí, pero no. Exacto. Por ejemplo, una que no se puede así como a ojo es esta B, ¿cierto? Mire, esa no se puede a ojo, sí, del taller. Uy, no, profe. Voy a hacer un zoom para que la mire bien. Mire. Mire, la a ojo está como complicado, porque no es tan sencillo, ¿cierto? Entonces, por eso se hace necesario aprender algunas técnicas para despejar la X. ¿Sí? Cuando nos dicen despeje X, nos están hablando de una ecuación lineal, pues, generalmente, o cuadrática, pero generalmente lineal. Porque es que para estas de aquí, este ítem C y D, estas son cuadráticas. Entonces, para despejar X aquí, se usa otra técnica, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de ecuaciones lineales, para que ustedes van viendo cómo es la idea. Pero es algo muy sencillo, ¿bien? Algo bastante sencillo. Entonces, veamos. Ejemplos, ecuaciones lineales. Listo. Entonces veamos. Vamos a hacer un ejemplo, vamos subiendo el nivel de dificultad. Hagamos el ejemplo súper fácil, luego el ejemplo fácil, luego el sencillo y luego el normal. ¿Sí? Entonces empecemos con el súper fácil. ¿Ustedes han escuchado la palabra trivial? ¿Alguien sabe qué significa trivial? Que se escribe así, miren. No, señor. Mira, trivial. Cuando se le dice, no, eso es trivial. Bueno, la palabra trivial que en matemática la usan mucho los profesores o los compañeros. Trivial. Trivial quiere decir que es muy fácil. No, o que es obvio. Se le dice a alguien le dice a usted algo y usted dice, no, pero es que eso es trivial. O sea, como que está diciendo algo evidente. Yo hasta ahora me doy cuenta de esa palabra. Sí, trivial. Usted le dice, úsela. Cuando alguien le diga algo, usted le dice, pero eso es trivial. O sea, eso es obvio. Yo sí la había escuchado, pero no encontraba el significado. Bueno. Ahí tenemos una palabra, ¿sí ves? Tenemos que aprender una palabra en cada clase también. Una palabra en cada clase, ¿cierto? Bueno, entonces empecemos con un ejercicio súper fácil. Digamos que nos dicen 3x más 6 igual a 18. Este es fácil, súper fácil. Entonces tenemos que despejar x. Uno lo puede hacer casi que abajo, ¿no? Pero si queremos hacer un procedimiento, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la técnica? Y eso es lo que se va a seguir haciendo en ejercicios más complicados. La idea es dejar la x en el lado izquierdo del igual, ¿sí? Aquí tengo dos lados, el lado que está a la izquierda del igual y el que está a la derecha, ¿sí? Entonces como quiero despejar x, yo quiero dejar la x solita en el lado izquierdo. Yo tengo que escoger un lado, pues voy a escoger el lado izquierdo. También podría escoger el lado derecho, pero típicamente se hace con el lado izquierdo. Entonces quiero dejar la x sola. Entonces yo miro y digo, bueno, aquí la x no está tan sola, está este 6 ahí sumándose con el 3x. Entonces, ¿qué puedo hacer? Para que quitar ese 6, resto 6 en el lado izquierdo
pero si yo resto 6 en el lado izquierdo, como una igualdad es como una balanza, ¿no? Si usted tiene una balanza, creo que ya he hablado de esto. Digamos que usted tiene una balanza, aquí coloca unos pesos, ¿sí? Pues si usted coloca una piedrita aquí, pues se cae la balanza, entonces tiene que poner la misma piedrita acá, para que se equilibre siempre, ¿cierto? Entonces si yo resto 6 en el lado izquierdo, pues tengo que hacer lo mismo en el lado derecho. Bien, y es que esta es la forma en que se debería enseñar, porque es que a nosotros nos han dicho que está sumando y pasa a restar, ¿cierto? ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién les ha dicho? ¿Sí le han dicho La así o no? profesora de matemáticas decía eso, profe. Y si está Pero, multiplicando, entonces pasa a dividir. exacto, y eso funciona y funciona siempre, ¿sí? Pero ahí tiene hay un detalle de que no está, de que por qué si está sumando pasa a restar, ¿por qué ocurre eso? Sí, hay un problema epistemológico de la enseñanza. Se le está diciendo al estudiante haga esto, pero no sabe por qué. Pero en el fondo, si uno es exacto, pues lo que está haciendo es restando 6 a los dos lados porque la igualdad es como una balanza. Entonces lo que haga en un lado, lo que hacen en el otro. ¿Sí? Es algo más natural. Entonces, ¿qué pasa? Después de restar 6 a los dos lados, obtengo lo siguiente. 6 menos 6, 0, entonces me queda 3x más 0, 3x, igual a 18 menos 6, que es 12. ¿Listo? Y estoy empezando a despejar la x, a dejarla sola en el lado izquierdo. Luego, aquí también nos han dicho siempre que el 3 está multiplicando la x, entonces lo paso a dividir. Y sí, eso es verdad, eso funciona. Pero en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo? En el fondo lo que está haciendo es que, como yo quiero dejar la x sola, si yo divido aquí entre 3, 3 dividido 3 es 1, ¿cierto? Y entonces divido entre 3 aquí también. Sí, porque si divido en el lado izquierdo entre 3, en el lado derecho hago lo mismo. Y entonces ya sé, 3 dividido 3 es 1, entonces queda 1 por x, que es x. Entonces me queda que x es igual a 12 dividido 3, que es 4. ¿Listo? Y ya, despejé x. Bien. ¿Pregunta? ¿Hasta ahí? Profe, pero digamos que no se puede dejar, digamos que no se puede, digamos, dejar al otro lado, digamos, 18 menos 6 sobre 3 de una vez, se tiene que restar directamente acá en el otro lado. Ah, También. no, sí, usted puede hacer, si usted quiere despejar de una en un solo paso, si usted ya sabe muy bien ecuaciones, usted puede decir, usted ya sabe todo lo que tiene que hacer. Usted puede decir, ah, no, pues para despejar x, pues el 6 pasa a restar. No, yo lo hice paso a paso, pero no voy a hacerlo así. El 6 pasa a restar y me queda que x es igual a, uno lo hace en la mente y se salta todos los pasos. 18, le resto 6 y luego tengo que dividir eso entre 3. Y ya, ¿no? Así es que usted me dice, de forma casi Eso, inmediata. o sea, claro, paso por paso, sí, pero sin necesidad, digamos, de que si uno resta 6 en el otro lado, lo reste aquí también, o sea, sin necesidad de eso Ah, también se puede, bueno, así como usted lo sí, está diciendo. ustedes pueden no hacerlo como yo lo hice, sino que no escriben que restan 6 a los dos lados, sino que usted dice 3x es igual a 18 menos 6, y después dice, y eso es 12, y después dice que sí, pues dice que x va a ser igual a 12 dividido 3. Y ya, también puede hacerlo así, no tiene que escribir todos los pasos intermedios, o como yo lo hice, restando a los dos lados. Profe, y yo tengo una pregunta. Primero es la suma y la resta y luego la multiplicación y la división, ¿cierto? Sí, exacto, muy bien. Sí, primero la suma y la resta y luego la multiplicación o la división. Sí, como siguiendo la jerarquía que estudiamos con las operaciones, pero bueno, aquí en esa época primero era la multiplicación y la suma, ¿no? Pero sí, aquí primero empezamos a despejar, quitando lo que está sumando, restando al x, como usted ha dicho. Al final, lo que esté multiplicando, dividiendo. ¿Listo? Sí, muy bien. Entonces, ese ejemplo es súper fácil. Vamos con uno que sea fácil. Fácil nomás. Entonces, ¿cuál? Supongamos que tenemos una ecuación lineal de la siguiente forma. Que diga así.
4x más 1 sobre 3 igual a coloquemos 21. ¿Sí? Miren esta ecuación lineal. Es distinta a la anterior porque aquí tenemos el 4x más 1 y todo eso está siendo dividido entre 3. Entonces, ¿qué sugieren ustedes hacer en este caso para despejar la x? Profe, ahí no, digamos que ahí también tiene que ser la suma primero, o sea, porque digamos, se puede pasar el 3 a multiplicar y ya pues se despeja la parte de abajo, ¿no? Exacto. Entonces aquí hay un ejemplo de que, bueno, cuando tenemos un número que está dividiendo todo, en este caso el 3 está dividiendo el 4x más 1. ¿Sí? Está dividiendo. Entonces, como está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. Como está dividiendo todo, ¿sí? Por eso que esté dividiendo todo es importante notarlo. Entonces puedo pasar a multiplicar al otro lado. O lo que es lo mismo, es como si yo multiplicara por 3 a los dos lados de la ecuación y cancelara el 3. Pero bueno, si a ustedes no les gusta así tanto, ustedes simplemente dice, esto usted está dividiendo, pasa a multiplicar el 21 y me queda que 4x más 1 es igual a 21 por 3. ¿Cuánto es 21 por 3? 63. No, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 63. Y entonces cuando hago ese solo paso, quedo en el caso fácil ya. ¿Sí? Quedé en el caso fácil anterior. ¿Qué tengo que hacer ahorita? entonces se le suma el 1 al 63 y ya y se divide 64 entre 4, ¿no? Pero se le resta el 1, ¿no? Porque está sumando, pasa a restar. Verdad, sí. Entonces, yo puedo decir que 4x es igual a 63 menos 1. Y 63 menos 1 es 62. Eso me queda así. Y luego, el 4 que está multiplicando a la x pasa a dividir y concluyo que x es igual a 62 dividido entre 4. Y aquí yo puedo simplificar. Mitad de 62, ¿cuánto es? 31. 31. Y mitad de 4, 2. Entonces esa fracción es equivalente a 31 medios. ¿Sí? O sea que 31 medios es la solución. Como yo me inventé el problema de cualquier forma, no hay una solución bonita, pero... Profe, cuando digamos no se puede, no queda digamos un número, digamos, bueno, sí, 15.5, eso le iba a preguntar, que si no se puede escribir el, sí, ya. Sí, aunque a mí me gusta que lo dejen así en forma de fracción y ya. No es necesario que escriban 15.5. Bien. Sí. Profe, es que casi no entendí porque es que estoy trabajando con datos y se ponen lentos. El 63 es de la multiplicación de 3 por 21. Sí, exacto, porque el 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. 3 por 21 es 63. Y cuando hago ese sencillo paso, ya me queda una ecuación como la que estudiamos antes, que yo denominé súper fácil. ¿Sí? Ya al despejar x, decir que el 1 está sumando, paso a restar. 63 menos 1 es 62. Y luego, como el 4 está multiplicando aquí la x, pasa a dividir. Entonces queda 62 dividido 4. Simplificando queda 31 medios. Listo, profe, sí, ya entendí, gracias. Eso, muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, por favor escriban todos presentes en el chat. Ahí yo guardo el chat. ¿Listo? Entonces, ya ustedes saben, por ejemplo, resolver el ítem A del taller, pues, porque es parecido a ese caso que hicimos fácil ahorita. ¿Sí o no? Bien, entonces vamos a ver otro caso de ecuación. Miren este otro caso, un caso 3.
que lo llamamos ya un caso normalito, facilito ahí más o menos también, muy sencillo casi. Y es cuando tenemos lo siguiente. Y todos estos casos que estamos estudiando son importantes porque nos van a ayudar a resolver ecuaciones más complicadas, ¿sí? Estamos como subiendo el nivel de dificultad, pero muy despacio. Entonces, fíjense en esta ecuación. 5x menos 3 igual a 4 por x menos 8. ¿Por qué vale más 8 mejor? Sí, miren esta ecuación lineal. ¿En qué se diferencia las demás que hemos trabajado? Que en este caso la incógnita x aparece en los dos lados de la ecuación, ¿sí? En los dos casos anteriores la incógnita x aparecía solo en el lado izquierdo, acá en este lado. Pero en este caso, que es el caso 3, digamos, la incógnita está en las dos partes de la ecuación. Entonces, ¿cómo debemos proceder aquí? Pues la idea es primero, como aquí este número 4 está multiplicando este paréntesis, la idea es hacer la propiedad distributiva y multiplicar el 4 por el x y por el 8, ¿sí? Hacer la operación que está ahí indicada en el paréntesis. Ese sería el primer paso. ¿Listo? Cuando ustedes vean paréntesis en una ecuación lineal, hay que distribuir el número ahí, en el paréntesis. Y en el lado izquierdo, pues el 5x menos 3 no hay nada que hacer. Aquí lo dejamos igual por un momento. Coloco 5x menos 3 igual a 4 por x, 4x. Y 4 por 8, 32. 3 más 32. ¿Sí? Primer paso. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Pues la idea es que, como les dije al inicio, la incógnita que es x aparezca solo en un lado de la ecuación. Ya hemos dicho que generalmente escogemos el lado izquierdo, ¿sí? Entonces aquí aparece este 4x en el lado derecho. La idea es pasarlo al lado izquierdo. Bien. Y los números, todo lo que sea números en el lado derecho. Entonces, lo que tenga la x para el lado izquierdo, lo que tenga números para el lado derecho. Entonces, ¿qué me quedaría? Por ejemplo, me quedaría 5x menos 3 y este 4x lo paso acá. Entonces, menos 4x. Sí, este 4x como está positivo, lo pasé al lado izquierdo, pasa con signo negativo. Y igual a 32. Pero nosotros vamos a poder hacer las dos cosas simultáneamente. ¿Cómo así? Sí, el 4x lo pasamos al lado izquierdo restando y el 3, que es número, lo podemos haber pasado al lado derecho sumando. ¿Sí ven? Pero ahí solamente pasé el 4x. Voy a escribir otro paso pasando ese 3, está solito sin x, al otro lado. Entonces me queda 5x menos 4x igual a 32 más 3. Porque está negativo allá, pasa a sumar acá, en el lado derecho. Yo ya puedo haber hecho todo eso simultáneamente. Y me ha podido saltar este paso. ¿Listo? Entonces ahí, ¿qué tengo que hacer ahorita? Pues hacer la simplificación de las expresiones. ¿Cuánto es 5x menos 4x? 1x, x. X, o sea, 1x. Y al lado izquierdo, pues me queda 32 más 3, que es 35. Bien. Entonces, este número, x igual a 35, es la solución de esta ecuación lineal con la que iniciamos. Bien. Y ese fue el procedimiento que tuvimos que hacer. Fue muy sencillo también. Lo único es que como tengo x a los dos lados del igual, pues lo que esté en el lado derecho lo pasamos al lado izquierdo cambiando el signo. Y hacemos la respectiva simplificación. O sea, 5x menos 4x sabemos que da 1x. Bien. Entonces, si ustedes, por ejemplo, sustituyen aquí donde está x por 35, lo multiplican por 5 y le restan con 3, eso da lo mismo que 4 por 35 más 8, que es 43. O sea, 4 por 43 va a lo mismo que 5 por 35 menos 3, ¿no? Esa es la solución. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Profe,
Si de Sí, pronto, un caso hipotético, el 4x hubiera estado, digamos, multiplicando, digamos, al 32, se pasaría a dividir, pero en negativo. o sea, que coloque aquí Digamos que 32. no, que digamos que 32 sobre 4x, o se pasaría, digamos, a multiplicar, digamos, pasaríamos al otro lado por 4x y ya. Ah, usted dice así, 32. Digamos, coloque 32 sobre 4x. Digamos, lo Sí. paso, lo paso al otro lado multiplicando y ya, ¿cierto? Sí, pero entonces el 4x tendría que multiplicar todo lo que está en el lado izquierdo. Entonces tengo que abrir un paréntesis y decir 4x va a multiplicar al 5x menos 3. Sí, a todo. Y eso O va sea a que dar o sea que cuando 20. se pasa a multiplicar, digamos, a toda la fraccioncita, ¿sí? O sea, todo lo que hay. Todo lo que está en el lado izquierdo tendría que ser multiplicado por 4x. Y si hay más Ya. términos, si aquí dicen más términos, también. Tengo que abrir un paréntesis grandísimo y multiplicar todo por 4x. Bien. Pero en ese caso, eso no sería ya una ecuación lineal. Sería, porque cuando usted hace esto, cuando usted distribuye aquí, le quedaría un x a la 2. Entonces, cuando tenemos ecuaciones lineales, nunca va a suceder algo así. Ah, ya, profe, ya. Pero bueno, está bien la pregunta. Bueno, ¿alguna otra cuestión hasta aquí? Entonces, bueno, nos quedan 2 minutos para que se corte y ahí hacemos la pausa. Y la pausa activa. ¿Listo? Entonces, ya estamos preparados para el ejemplo que es más complicado, que es el ejercicio B del taller. ¿Sí? ¿Cómo piensan ustedes si uno resuelve esta ecuación? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Qué harían ustedes en su intuición ahí? Por ejemplo, Angelín, ¿qué haría? O Darly, o Diana, o Melissa, o Paola, o Paula. Profe, pues se podría despejar primero todo, o sea, por ejemplo, 6x menos 7 sobre 4, como que ir despejando. Y después ¿Cómo, de, cómo así que voy despejando? ¿Cómo? o sea, 6x menos 7 sobre 4, ¿lo puedo resolver o no? O por Bueno, ejemplo, 6x y 3x se unirían ya que los dos son negativos. O sea, 6x menos 7, 3x menos 5. sí, pero como ellas no se pueden unir tan sencillamente porque es que aquí hay un 4 dividiendo al 6x menos 7 y aquí hay un 7. Entonces ahí esto generaría problemas. Pero lo primero que se sugiere hacer es simplemente sumar esas dos fracciones. Si ahí tengo dos fracciones, ¿cómo las sumo? Multiplicando en cruz, como hemos aprendido. ¿Sí? Combinar esas dos fracciones para que me quede una sola. Ese sería el primer paso. ¿Listo? Entonces luego de la pausa, estudiamos un ejemplo parecido a este. ¿Listo? Sí.